Hola, ¿qué tal? Los saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Hoy, con la ayuda de Dios, quiero compartir con usted un mensaje que llenó mucho mi corazón, que se encuentra este versículo que voy a leer en el capítulo 4 del libro de Esther. En el versículo 16 dice así: Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Padre Celestial, te sigo pidiendo la guianza de tu precioso Espíritu Santo, Señor, para que me sigas ayudando, para que me sigas guiando, para exponer tu palabra, este mensaje, Señor. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Como tema quiero compartir con ustedes la iglesia tipificada. El libro de Esther es uno de los libros más proféticos de la Biblia. Su narración presenta el glorioso triunfo de la iglesia, su relación con el Espíritu Santo, su victoria sobre la carne y su relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, mientras aprende a preparar un banquete de adoración para Él. La iglesia, recuerde que no es una organización ni una institución, es un organismo vivo. La historia de Esther enseña la providencia con la que Dios cuida de su pueblo. En el libro de Esther, Dios está tratando de comunicar mucho más que acontecimientos naturales. A lo largo de todas las escrituras, Dios usa las circunstancias naturales para estudiar verdades eternas. Estas verdades les revelan un Dios infinito a unos seres humanos finitos. Su anhelo de revelarse a la humanidad es tan fuerte que llega al extremo de usar la vida misma para enseñarnos los principios relacionados con su amor. Cuando el Dios infinito quiso comunicarse con los seres humanos finitos, tuvo que encontrar formas para que comprendiéramos lo que Él estaba diciendo. Debido al pecado, la mente del hombre no podía concebir a un Dios que fuera santo. Por eso Dios llegó hasta nuestro mundo y usó el lenguaje humano para revelar su voluntad con respecto a la humanidad. Por ejemplo, les habló a los hombres por medio de parábolas. Así dio a conocer hermosas verdades acerca de sí mismo y de sus propósitos a toda la humanidad. Tomemos, por ejemplo, la historia de Esther, que nos revela unas profundas verdades acerca de nuestra relación con Dios y su plan para la iglesia. Esther es un tipo de la iglesia dentro de la misma iglesia. Representa la desposada de Cristo a la que se está preparando para que entre a la mismísima presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras observamos el proceso de preparación al que ella se debe de someter, podemos aprender cómo obra Dios en su relación con su iglesia para purificarla y hacerla entrar en su mismísima presencia. La destrucción definitiva de los enemigos de Esther y el reinado posterior de justicia y paz nos dan esperanza a todos nosotros el día de hoy. En medio de nuestras pruebas personales, podemos creer que aquello que Dios ha dispuesto para la iglesia, Él es capaz de cumplirlo. Va a tener una iglesia sin arruga y sin mancha, purificada por medio de las pruebas, que adore al Padre en espíritu y en verdad. La verdadera comprensión del libro de Esther nos revela proféticamente a esa iglesia gloriosa por la cual murió nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús enseñó acerca del pastor que salió en busca de su oveja perdida, no estaba relatando la historia de algún suceso concreto que se hubiera producido en Galilea. Estaba usando esa ilustración natural sobre la forma en que un pastor cuida de sus ovejas para mostrar el amor del Padre y la forma en que Él cuida de cada uno de sus hijos. David escribió al Señor como un pastor en el poético Salmo 23, que nos ha dado consuelo a lo largo de los siglos. Con cuánta belleza
Ayudan estas imágenes verbales a revelarnos de la naturaleza de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se iniciaron los sacrificios de animales para expiar los pecados de los hombres, Dios estaba presentando una sombra profética del sacrificio de su Hijo en el Calvario, la única muerte que lograría realmente esa expiación. Esos sacrificios eran un tipo de la realidad del sacrificio de Jesús que habría de venir. El Señor tiene toda la intención de crear un templo de adoración a fin de llevarnos a su misma presencia. Pablo exhorta a los creyentes diciendo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Cada uno de nosotros, cristianos del Nuevo Testamento, se ha convertido en lugar de habitación para el Espíritu de Dios. Somos la casa de Dios, como dice el escritor de Hebreos. Templo de adoración donde debe de estar entronizado el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de que los cristianos somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Pablo exhorta a los corintios diciéndoles que son miembros, cada uno en particular, del cuerpo de Cristo, que Dios ha colocado a todos en el cuerpo como Él ha querido. Rebeca, Ruth y Esther no permiten comprender con hermosa profundidad nuestra relación con Jesucristo. Eso es lo que nos permite ver. Dios le está preparando una novia a su Hijo para llevársela al banquete de las bodas del Cordero. Aleluya. El templo, el cuerpo de Cristo y la novia de Cristo son imágenes que se pueden usar como mapas para que terminen llevándonos a la revelación de nuestro Padre Celestial y revelando verdades con respecto a Él y a sus propósitos acerca de la humanidad. Podremos leer la Biblia en busca de su historia literal o de los sucesos que recoge. Sin embargo, ni abrir la mente a las parábolas, las expresiones parabólicas, los símiles, las metáforas, los tipos y las alegorías equivale a que dejemos de comprender mucho de lo que Dios está diciendo con su palabra. No hay historia terrenal alguna que simbolice de manera completa una verdad eterna. Por ejemplo, Abraham optó como Dios. Debido a su humanidad, no podía ser un tipo perfecto del Padre Celestial. Es posible que José sea el tipo más completo de Cristo en la Biblia. Hay más de 300 comparaciones entre su vida y la de Cristo de José. Pero no era un hombre perfecto. No obstante, en su vida natural, estos hombres sí vivieron ciertas verdades que nos ayudan a nosotros a recibir un mensaje espiritual procedente de un país, de un rey espiritual. Cada verdad que esté escondida en el Antiguo Testamento es revelada en la realidad del Nuevo Testamento, que constituye el sacrificio de Jesús por el pecado de la humanidad. Solo en cuanto nos ayudan a aplicar la verdad a nuestra vida y en cuanto están de acuerdo con todas las demás escrituras, constituyen una revelación válida. El propósito más alto de toda revelación debe ser transformarnos a la imagen de Cristo. En la hermosa historia de Esther hay algunas verdades eternas muy valiosas. Hemos reconocido la veracidad histórica de los sucesos que aparecen en el libro de Esther. El pueblo judío aún celebra hoy algunos de estos sucesos. Sin embargo, el libro de Esther ilustra con mayor claridad los principios de la vida de Cristo que deben gobernar la vida de todo creyente. En ningún otro texto se demuestra con mayor claridad la experiencia espiritual del Nuevo Testamento. El libro de Esther explica con claridad las condiciones que se deben cumplir antes de poder entrar a la mismísima presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos da una hermosa comprensión de la forma en que se lleva a la iglesia a la adoración verdadera. Esther también nos enseña verdades relacionadas con el verdadero discipulado, el que significa darlo todo para poder seguirlo única y exclusivamente a Él. Un rasgo singular del libro de Esther es el que no aparece en un lado el nombre de Dios. Pero vemos cómo Él cuida de su pueblo en la adversidad y aprendemos la manera en que Dios humilla al altivo y exalta al humilde y que Él salva a los que dirigen a Él su oración y confían única y exclusivamente en Él.
ciertas personas como un instrumento de comunicación para ayudarnos a comprenderlo en su condición de Dios infinito. Aunque los sucesos fueron significativos en sí mismos, también hallaremos importantes verdades alegóricas que podemos aplicar a nuestro caminar con nuestro Dios. La primera revelación que aparece en Esther enseña la redención de la naturaleza tripartita del ser humano. Revela la fuente de los conflictos personales para el cristiano nacido de nuevo. Si llegamos a comprender esos conflictos, podremos aprender a vencer el poder del pecado que amenaza con destruirnos. Dios creó al hombre como un espíritu, con un alma y un cuerpo. Cuando Adán pecó, su espíritu, que había estado vivo en Dios, murió esa relación. Entonces fue su alma la que comenzó a gobernarlo y está formada por el intelecto, las voluntades y las emociones. La vida independiente de Dios trajo la muerte a toda la humanidad. Una muerte que Dios nunca había tenido la intención de que los hombres experimentaran. Cuando aceptamos la sangre de Cristo que se nos ha provisto para resolver el problema del pecado y nacemos de nuevo, nuestro espíritu es recreado. Pasamos a estar vivos para Dios y entramos en una relación con el Señor de señores y Rey de reyes. Sin embargo, esta relación no está completa mientras nuestra alma no se rinda perfectamente a Dios. La forma en que pensemos y sentimos, las decisiones que tomamos con nuestra voluntad, deben quedar bajo el control única y exclusivamente del Espíritu Santo, para que disfrutemos de la justicia, la paz y el gozo de su reino. Ese tipo de redención no sucede de la noche a la mañana, sino que exige un proceso de entrega continua a la obra del Espíritu Santo. El conflicto es inevitable cuando nuestra voluntad, nuestro pensamiento y nuestros afectos marchan en sentido contrario a Dios. Una vez comprendida la naturaleza tripartita que tenemos y con ella el conflicto causado por el problema del pecado, seguimos esta corriente alegórica a lo largo del libro de Esther para ver cómo Dios trata a un ser humano, pero llevarlo a la crisis que significa la experiencia de nacer de nuevo. El rey representa el alma del hombre. Esa parte del hombre que vive en el trono es la responsable final de todas nuestras decisiones. Nuestra voluntad gobierna nuestras decisiones y también nuestro intelecto y emociones. Dios le ha dado a todo ser humano una voluntad libre, con la cual podemos escoger entre amarlo o rechazarlo. Su anhelo es recibir un amor que brote de un corazón dispuesto, que decida entregarle su fidelidad solamente a Él. El rey que veamos al comienzo de la historia está gobernando su propio reino de forma independiente sin relación alguna con Dios. La reina Vashti representa el espíritu rebelde e independiente del ser humano que se niega a obedecer a cooperar con el rey. Es necesario echarla a un lado y que Esther, el espíritu sumiso y nacido de nuevo, puede entrar al palacio. Esther tiene lazos del parentesco con Mardoqueo y lo obedece en todas las cosas. Mardoqueo es el tipo del Espíritu Santo, cuyo dominio siempre trae paz y prosperidad al reino. Amán representa la carne, o sea, la naturaleza natural del ser humano. Tiene gran influencia sobre el rey o alma y siempre rivaliza con el Espíritu Santo en busca de honor, exigiendo preeminencia. No está dispuesto a tolerar a Mardoqueo, a quien odia. Debido a su odio, toma la decisión de barrer de la tierra a Mardoqueo y, claro, a todos los judíos. Ataca cruelmente la vida de Esther, amenazando no solo su vida, sino también la de su pueblo, que representa a la iglesia. La intensidad del conflicto entre Amán y Esther no ofrece ninguna esperanza entre ellos dos. Y este conflicto humano describe con exactitud la lucha de todo creyente nacido de nuevo. Nuestra vida natural hace guerra contra la vida del Espíritu de Dios en nosotros. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y esos dos se ponen entre sí. A los romanos también
les explica, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu es vida y paz. Nos podemos regocijar al ver que Esther fue liberada de Amán, en la esperanza de disfrutar de esa misma victoria en nuestra vida personal si nos entregamos a la obra del Espíritu Santo. La iglesia en el libro de Esther nos enseña el anhelo que tiene Dios de que su iglesia entre en una adoración verdadera y revela el proceso necesario para llevarla a ella. Veremos a Dios preparando a su desposada y redimiendo a su iglesia para cumplir sus propósitos. Observemos el cuidado que tiene con su pueblo y vemos cómo le da la victoria sobre los enemigos que amenazan a la iglesia. En este caso, el rey representa a Jesús, nuestro prometido. Por supuesto, el rey que vemos al comenzar la historia, claro que no encaja. Jesús es el gobernante del reino en el cual se le ha dado a Mardoqueo la autoridad de vida, y todos sus enemigos han quedado totalmente destruidos. Cuando el Espíritu Santo ha tomado el lugar que le corresponde con todo derecho en la iglesia, entonces conocemos la paz con respecto a nuestros enemigos y prevalecen la justicia, paz y el gozo en el reino de Dios. Esther, la reina y desposada obediente, representa a la iglesia dentro de la iglesia. Es la desposada que ha decidido vivir en una relación de amor con el rey, sin que le importe el sufrimiento necesario a fin de reunir las cualidades para esa relación. La obediencia de Esther a Mardoqueo y el eco de que estuvo dispuesta a poner su vida por su pueblo fueron los que dieron por resuelto el que al final todos ellos salvaran su vida. El secreto del corazón obediente de Esther se refleja en estas dos afirmaciones. Escuche muy bien. Si le place al rey, y si perezco, que perezca. La iglesia debe expresar este mismo grito doble para ser salva de sus enemigos. Debemos tener el deseo de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores en todo lo que hacemos, y también debemos estar dispuestos a entregar la vida para que la justicia prevalezca por encima de la maldad. Este es el testimonio de la iglesia en el libro de Apocalipsis. Mire, en el capítulo 12, versículo 11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los preparativos de Esther para entrar a la presencia del rey revelan los procesos dispuestos por Dios para hacer que la iglesia entre en su mismísima presencia. Son paralelos también a la forma en que Dios trata a cada creyente mientras lo prepara para entrar a la mismísima presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos esperar ver la forma en que Dios obra para redimir al ser humano y también sus propósitos a establecer a su iglesia sobre la tierra. Permitamos al Espíritu Santo que nos abra la mente y descubriremos verdades relacionadas con el amor de Dios y con su decisión de revelarle ese amor a la humanidad. Dios es lo que quiere, revelarnos, aunque muchos dicen que ya no es revelación, es solamente iluminación y que todo está escrito en la palabra de Dios. Pero hermano, el Espíritu Santo que mora en nosotros es Dios. Somos templo donde mora el Espíritu de Dios, y tenemos que darle la oportunidad, el lugar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ayude y nos dé iluminación o revelación de la palabra de Dios, para que nos demos cuenta que verdaderamente somos la iglesia. Y como dice el escritor de Hebreos, somos la casa de Dios. Somos el templo donde vive Dios mismo dentro de nosotros. El Espíritu Santo, Él es Dios. Y Él nos ayuda y nos guía en todo para que siga adelante en la obra del Señor de Señores y Rey de Reyes. Gracias por permitirme entrar a su hogar por este medio, y que Dios me lo siga bendiciendo. Y vamos a seguir adelante con el libro de Esther, para la honra y gloria de Dios Todopoderoso. Que Dios me lo bendiga. Se despide su hermano en Cristo Jesús, el pastor Carlos Parga. Gracias.